Buen día, queridos estudiantes, padres de familia, me alegra mucho volverlos a saludar. Sé que estamos pasando por un momento difícil, un momento que nos está enseñando a aprovechar el tiempo, a disfrutarlo en otras actividades, a compartirlo con la familia. Sé que muy pronto nos volveremos a ver y que todo esto va a pasar si acatamos las sugerencias que se nos han dado de lavar constantemente las manos, usar el tapabocas y procurar no salir de casa. Estas actividades nos van a ayudar para que todos estemos sanos y pronto nos podamos ver. Iniciamos nuestras clases virtuales nuevamente. Esperamos que estas nuevas herramientas que hemos decidido usar sean de muy buen provecho para ustedes, para que puedan aprender mejor, para que en su casa también logren desarrollar un aprendizaje significativo y que puedan desarrollar experiencias muy gratificantes. Estamos iniciando este trabajo que para nosotros los profesores ha sido un gran reto, pero que sabemos que de la mano de ustedes y con su ayuda vamos a lograr sacar adelante este proceso y que pronto regresaremos para dar continuidad a clases presenciales. Es importante que tengan su cuaderno de ciencias, su lápiz, su borrador, para que puedan desarrollar o tomar apuntes de lo que vamos a dialogar en este video. Iniciaremos aclarando dudas frente a la temática que habíamos visto en clase presencial y que continuamos desarrollando en algunas clases virtuales. Es importante que si tienen algunas dudas que no logran responder con este video, me las hagan saber mediante Fidias o con el director de curso, quien estará en contacto con ustedes vía WhatsApp. Entonces pueden hacerme llegar esas preguntas inicialmente por Fidias y yo daré respuesta de manera oportuna. ¿Ok? Recordamos nuestro primer tema en estas clases virtuales, que fue toda la parte del sistema circulatorio y de cómo funciona la circulación en los seres vivos. Entonces hablamos de que la circulación es el proceso de transporte de oxígeno, nutrientes, agua y otros elementos en la parte interna del cuerpo. Entonces la circulación es todo este proceso que implica que varios órganos se involucren para que se desarrolle. La circulación a nivel general es un proceso, el cual se desarrolla principalmente por el sistema circulatorio. Recuerden que siempre hablamos de que las células se unen para formar tejidos, que al unirse forman unos grandes órganos, que al unirse en esos órganos forman un sistema, donde todos están trabajando en pro del desarrollo de un mismo funcionamiento, en este caso de llevar a todo el cuerpo la sangre. Entonces el sistema circulatorio está formado por la sangre principalmente, los vasos sanguíneos, las venas, las arterias y el corazón, que es el órgano que está dando todas las señales y está enviando información a todo el cuerpo. Si el corazón deja de funcionar, todo el sistema se cae. ¿Listo? Es indispensable la sangre para este sistema porque la sangre es la que lleva todas las células, lleva todos los nutrientes a todo el cuerpo. Entonces, si la sangre no llega a todas las partes del cuerpo, seguramente estas células empiezan a morir porque no están recibiendo los nutrientes para desarrollarse, para poder reproducirse, para generar mecanismos de defensa frente a algunas enfermedades que puedan presentarse. Entonces, la sangre es indispensable para llevar todos los nutrientes a todas las partes del cuerpo. Como les decía, el corazón es el encargado de bombear la sangre al interior del cuerpo y se ayuda también con vasos sanguíneos, que son los que se encargan también de llevarla a los diferentes músculos y a las diferentes partes del cuerpo. Ahora entraremos a hablar acerca de la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido formado por células sanguíneas que flotan dentro de un líquido que llamamos plasma. ¿Ok? Entonces, es un tejido que, aunque no está formado como nosotros siempre hemos pensado que es, por ejemplo, los músculos, un tejido, la sangre viene siendo una conformación de células que al unirse flotan sobre un líquido llamado plasma.
La sangre está compuesta de las siguientes células sanguíneas. De los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno, glóbulos rojos como lo vemos aquí en la imagen, ellos son los que captan el oxígeno y los llevan a todas las partes del cuerpo. No sé si alguna vez les ha pasado que dejamos de usar, digamos, de estar moviéndonos y se nos empiezan a adormecer ciertas partes del cuerpo. Quizás es porque no llega sangre a esas partes y deja de entrar oxígeno a los músculos. Entonces los músculos se empiezan a fatigar, se empiezan a cansar y por eso mandan una alerta al cuerpo diciendo como un hormigueo para que la persona pueda moverse y pueda continuar llegando oxígeno a estas partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces recuerden que el cuerpo siempre emite señales para que nosotros podamos responder a estas de alguna manera y frenar alguna situación que se pueda presentar. Otra célula sanguínea importante es el glóbulo blanco. El glóbulo blanco está encargado de generar defensas frente a las infecciones. Yo les comentaba en clase que los glóbulos o el cuerpo genera un mecanismo de defensa cuando reconoce un virus, por ejemplo, o cuando reconoce una bacteria que le está haciendo algún daño y que es patógena. Cuando yo digo término patógeno, quiere decir que esta célula o este organismo que está al interior de mi cuerpo está generando algún daño o puede ser malo para mis células. Entonces los glóbulos blancos, al reconocer que ha llegado un ser que no es adecuado para mi cuerpo, se organiza para responder a estas defensas, ¿listo? A estas infecciones. Entonces responden a manera de defensa. Entonces aquí podemos ver los glóbulos blancos, nos los muestra la imagen de color moradito y están encargados de defensa. Seguimos con las plaquetas. Las plaquetas, que son estas que vemos acá, tienen un aspecto como aplanado, ayudan a la cicatrización. Entonces, cuando nosotros nos cortamos, recuerdan que yo les decía que se rompen las células y de esta forma, pues sale sangre. Entonces las plaquetas lo que hacen es que se vuelven a organizar para evitar que salga el fluido de sangre, es decir, que bloquean la salida de la sangre. Son muy importantes para ese proceso. Y por último, el plasma, que es el líquido en el cual estas células sanguíneas viajan o navegan por todo el cuerpo. Los seres vivos, especialmente los vertebrados, todos los órganos que son los organismos vertebrados, tenemos este tipo de circulación. Entonces, en la sangre viaja y dentro de la sangre pues están los azúcares, las proteínas, las grasas, los minerales y las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. En algún momento yo les solicité que dibujaran el corazón o dibujaran el ciclo cardíaco que éste desarrolla. Entonces vamos a entrar a explicar un poco cada una de las funciones que desarrolla el corazón para comprender cómo se desarrolla el ciclo. Entonces el corazón primero se divide en dos aurículas y en dos ventrículos. Las aurículas en este caso son estas de color azul claro y hay una izquierda y hay una derecha. Entonces el corazón es el órgano principal para desarrollar la circulación y el ciclo cardíaco, o el sistema circulatorio funciona con las órdenes que envía el corazón. Entonces el corazón envía estas órdenes para que toda la sangre se bombee y llegue a todas las partes del cuerpo. Recuerden siempre eso. Las aurículas están en la parte superior del corazón y tenemos una aurícula derecha y una aurícula izquierda. También tenemos dos ventrículos, el derecho y el izquierdo, que se muestran aquí en la imagen con un color azul un poco más oscuro. Entonces vemos que se divide en 4 espacios en el corazón, 4 grandes espacios, 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿ok? ¿Qué hacen las aurículas? Reciben la sangre de las venas cavas. Las venas cavas son las venas más grandes donde llega mucha sangre del cuerpo. Entonces,
En este caso, esta es la vena cava superior, una vena muy grande, y la otra vena cava está por la parte trasera del corazón, que pues en la imagen no la podemos observar muy bien, pero se encuentra ahí. Entonces estas dos venas reciben la sangre y cuando llega la sangre, las aurículas se llenan. Imagínense que fuera como una máquina, entonces llega a las aurículas y se llena como un globito. Al recibir las aurículas la sangre, después de un momento, el corazón siempre está en movimiento, entonces luego de que realiza el movimiento, esta aurícula se abre y envía la sangre al ventrículo derecho y la aurícula izquierda se abre y envía la sangre al ventrículo izquierdo. Entonces es como si estuvieran llenas en la parte de arriba y en un momento se abren las ventrículas y la sangre baja a los ventrículos. ¿Ok? Entonces siempre este proceso se da mientras el corazón está bombeando, moviéndose. Entonces entra la sangre a los ventrículos. Después de estar en los ventrículos, entonces los ventrículos vuelven a bombearse por el movimiento que hace el corazón y la sangre sube a las arterias pulmonares, es decir, que la sangre pasa a nuestros pulmones por medio de la arteria pulmonar y de la arteria más grande que tenemos y más importante, que es la aorta, que llega de la cabeza hasta los pies. Es una de las venas más grandes, entonces es una de las más importantes. Entonces recordemos nuevamente, el proceso del ciclo cardíaco se da cuando la sangre ingresa por las venas cavas de las aurículas, se llenan las aurículas, la sangre pasa a los ventrículos y luego de llenarse en los ventrículos salen por la arteria, pulmonar y por la aorta. Y esta sangre sale para el resto del cuerpo. ¿Listo? Como les decía, para que este proceso ocurra, el corazón siempre debe estar en constante movimiento de manera rítmica para que este proceso se dé. Si ya sabemos que el corazón no genera este proceso, pues puede generar incluso la muerte o algunas enfermedades que se pueden relacionar con esto, ¿ok? Luego de haber comprendido cómo el corazón se divide y trabaja en las aurículas y los ventrículos, vamos a ver de manera detallada el ciclo cardíaco, que es prácticamente lo mismo, pero con otros nombres. Entonces, el ciclo cardíaco es el momento en el que el corazón se contrae y se relaja constantemente. Este proceso se realiza en 3 etapas, que ya les venía mencionando a manera general. La primera parte es la sístole auricular, en donde primero recuerden que la sangre entra por la vena superior. La vena cava superior entra por aquí la sangre. Cuando se llena la aurícula, entonces ¿qué pasa? Se abre la aurícula y la sangre pasa al ventrículo derecho. La sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y lo mismo ocurre con la sangre que se encuentra en la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo. ¿Listo? Este primer momento se llama sístole auricular. Recuerden siempre que cuando digamos sístole auricular es el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Luego de que la sangre llega al ventrículo, se genera el segundo proceso que se llama sístole ventricular, en donde la sangre que está alojada en este espacio del ventrículo pasa a ser expulsada por la arteria pulmonar y por la aorta, como les decía hace un momento. Entonces este proceso es la sístole ventricular. Se llena toda la cavidad, se llena todo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo de sangre y luego con el movimiento que está haciendo el corazón de contraerse y relajarse, la sangre sube y pasa a la a la arteria pulmonar y a la aorta para salir a recorrer todo el cuerpo. Primero llega a los pulmones, por eso se llama arteria pulmonar, porque está conectada directamente con los pulmones. Y el tercer paso
en la diástole. Quiere decir que el corazón se relaja para nuevamente empezar el proceso. Entonces, este proceso, cuando el corazón se relaja después de haber expulsado la sangre por las arterias pulmonares y por la aorta, el corazón vuelve a iniciar su proceso, vuelve a iniciar el recorrido. Es decir, que vuelve la sangre a pasar por la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar y la aorta. Cuando pasa este proceso, se genera la diástole, que el corazón inicia nuevamente el ciclo cardíaco. ¿Entendido? Espero que esté siendo muy clara con ustedes para que este paso a paso sea mucho más fácil de comprender. Entonces siempre observemos que inicia el proceso por las venas cavas superiores, a las aurículas, el ventrículo y sale. Entonces entra la sangre y sale. Entra, recorre el corazón y sale. ¿Listo? Este es el proceso a nivel general que se realiza en la circulación a nivel del corazón. Luego que sale la sangre por las arterias pulmonares y por las aortas, ya recorren todo nuestro cuerpo para volver a llegar. ¿Qué pasa cuando la sangre entra al corazón en este momento? La sangre entra, digámoslo así, entre comillas, limpia. Trae todos los nutrientes, recuerden. Entonces entra al corazón con todos los nutrientes, sale y lleva los nutrientes a todo el cuerpo. Pero también recoge, la sangre va recogiendo los desechos que quedan en algunas partes del cuerpo generados en las células. Entonces va recogiendo y luego los lleva a los pulmones para que cuando respiramos la sangre vuelva a limpiarse y vuelve a iniciar el proceso. Es una máquina prácticamente, es un sistema que no puede fallar ninguna de sus partes. Lo que les decía también en clase, si una de las arterias o una de las venas se llena de grasa cuando tenemos una mala alimentación, unos malos hábitos alimenticios, estas se taponan, literalmente se tapan. ¿Y qué ocurre? No puede pasar la sangre. Entonces lo que les decía es que al no pasar la sangre empiezan a morir esas células y esos órganos que están necesitando los nutrientes, porque no reciben oxígeno, no reciben agua, no reciben minerales y empiezan a morir. Entonces ahí es cuando los médicos entran a hacer unos cateterismos, quiere decir que empiezan a limpiar, a destruir esas capas de grasa para que vuelva a circular la sangre. ¿Listo? Todo es como un proceso, es como el motor de un carro cuando tiene un daño en alguna parte, pues la gasolina seguramente no pasa y genera que se afecte el carro. Entonces lo mismo ocurre en este caso. Si no circula la sangre, si no lleva los nutrientes a todos los órganos de nuestro cuerpo, pues empiezan a fallar estos procesos, empiezan a fallar estos sistemas y nuestro cuerpo se ve perjudicado. En la última actividad yo les solicité que indagáramos acerca de algunas enfermedades relacionadas con el corazón o relacionadas con el ciclo cardíaco. Ustedes algunas me nombraron como el accidente cerebrovascular, como las arritmias cardíacas, los aneurismas o la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, el aneurisma es cuando crece un glóbulo más de lo normal y tapona algunas de las arterias o de las venas del corazón. Las arritmias, el corazón deja de latir lo que debería ser normal, entonces deja de ser rítmico su movimiento y genera las afectaciones que les estaba comentando hace un momento. Estas enfermedades se deben también a los malos hábitos. Debemos tener en cuenta que muchas de las enfermedades que se generan al corazón pueden ser prevenidas si tenemos un buen manejo de nuestros hábitos en la vida. Por ejemplo, evitar fumar, tomar alcohol, el sedentarismo, es decir, que debo tener una vida activa, de moverme, de hacer ejercicio, porque si yo no genero ejercicio, pues esa grasa se empieza a acumular. Y una mala alimentación, si consumo muchas grasas o mucho azúcar, va a afectar los niveles de concentración en la sangre que llevan todos los nutrientes a los órganos de mi cuerpo. Entonces, después de haber hecho las aclaraciones pertinentes con
este proceso vamos a tomar el cuaderno de ciencias y vamos a escribir fecha, tema, desempeño y UTP. Fecha, el día de hoy, que corresponde a nuestra clase de ciencias. Tema, sistema circulatorio en invertebrados, que es nuestro nuevo tema. Recuerden que el anterior proceso se desarrolla en los seres vertebrados. Desempeño número 3 y la UTP que corresponda al día de hoy. Vamos a seguir la secuencia que llevábamos en nuestro cuaderno de ciencias. Entonces, título, sistema circulatorio en invertebrados y vamos a escribir en los invertebrados se puede desarrollar circulación de tipo abierta y cerrada. Y ya vamos a explicar de qué trata. Para esto puedes pausar el video para poder tomar apuntes de manera clara y pertinente y luego continúas viéndolo para que pongas mucha atención. Bueno, primero recordemos que los invertebrados son todos los animales que no tienen una organización de vértebras y de huesos que les permita su locomoción, sino que tienen músculos, tienen otras organizaciones para poder desarrollarse. Entonces, estos organismos casi siempre son con características diferentes y son en la mayoría de las veces organismos que no tienen unos sistemas organizados, es decir, no tienen un sistema circulatorio definido, no tienen un sistema hormonal, no tienen un sistema digestivo claro, sino unas estructuras que cumplen ciertas funciones parecidas a los sistemas. En esto quiere decir lo siguiente. La circulación abierta, cuando se genera en un organismo invertebrado, quiere decir que el líquido circundante, ¿qué es el líquido circundante? El líquido circundante es como si fuera la sangre en los seres vertebrados. ¿Qué quiere decir? Que los invertebrados no tienen una sangre, o sea, no tienen sangre como la que nosotros conocemos así. Ellos tienen un líquido que está compuesto de agua, de algunos nutrientes, que hacen la forma o hacen las características de lo que sería la sangre. ¿Listo? Entonces, la sangre de ellos, que sería este líquido circundante, se mueve a través de su cuerpo en una circulación abierta. Por ejemplo, aquí en el caso de este insecto, esta sangre o este líquido circundante, para mayor claridad, sale de su cabeza y se mueve de forma, digamos, de forma descendiente por todo el cuerpo. Sale de su cráneo, de su cabeza, y se mueve hacia abajo. Esto es lo que ocurre en una circulación abierta. Se lleva hacia todas las partes del cuerpo, pero no tienen un corazón definido, sino una estructura que se encarga de mover ese líquido circundante, que es agua o nutrientes. En una circulación cerrada, ese líquido circundante se mueve, pero a través de vasos o de conductos que les permite el movimiento. Entonces, en este caso, están mostrando aquí un organismo invertebrado con unas estructuras de vasos sanguíneos, de vasos estructurales, a manera, digamos, de una escalera. Entonces, se mueve la sangre para todos los lados, pero no se sale de esos conductos, es como unos tubitos. Entonces, no se sale de ahí ese líquido circundante. ¿Claro está? Entonces, circulación abierta, el líquido circundante se mueve de cabeza hacia una misma dirección, pero en la circulación cerrada sí se puede mover hacia diferentes lugares del cuerpo y a manera de tubos. Entonces, el líquido circundante viaja por esos tubos, por esos vasos, y se desplaza por todo el cuerpo del organismo invertebrado. Es muy sencilla esta parte porque ellos son organismos muy simples, no tienen lo que les decía, estructuras definidas, no tienen corazones, no tienen una circulación muy clara como nosotros los humanos o otros animales como mamíferos, como anfibios, y por eso su circulación puede variar también según la especie y según el lugar donde se puedan encontrar. Entonces, este es un ejemplo muy claro de circulación abierta y circulación cerrada y de manera muy puntual. Aquí algunos ejemplos de estos organismos, por ejemplo los equinodermos con las estrellas de mar tienen este tipo de circulación abierta.
Entonces encontramos otros organismos también que tienen una circulación abierta o cerrada, como los cefalópodos, los poríferos, los artrópodos y los nidarios. Cefalópodos como el pulpo o el calamar, poríferos como las esponjas, artrópodos como los insectos y los nidarios en las medusas. ¿Listo? Bueno, entonces ahora daremos continuidad a nuestra clase con una actividad. Bueno, esta es la circulación abierta, otro ejemplo. Aquí sale de esta especie de corazón, que en realidad es como un órgano que se encarga de esa función, pero no es un corazón como el que nosotros conocemos que genera estos procesos rítmicos, no. Es una estructura que se encarga de dispersar la sangre a diferentes partes del cuerpo, como lo vemos acá. Entonces, abierta, porque salen en todas las direcciones del cuerpo, pero no tiene las cavidades por donde se distribuye como en la cerrada. En la circulación cerrada, por ejemplo, en los anélidos, las lombrices tienen esta característica de circulación cerrada, y es que su estructura es con vasos. Entonces todo por donde sale la sangre de estas especies de corazones, salen todas las sustancias para hacer el recorrido por todo el cuerpo, y pasa por todos los vasos. Entonces estas estructuras son las encargadas de llevar ese líquido a todo el cuerpo de los anélidos en este caso. Por último, los invito a que desarrollen la siguiente experiencia de aprendizaje, la cual yo les voy a compartir en links muy aparte para que los puedan desarrollar. ¿Qué van a hacer? Solamente es copiar el link que yo les voy a adjuntar en el correo y lo van a llevar a Google, y ahí él los va a dirigir a la experiencia de aprendizaje, en la cual van a desarrollar primero una sopa de letras con palabras claves que se tuvieron en cuenta en esta presentación, y para lo cual también pueden usar la lectura que yo les envié en la clase virtual, en la última clase virtual, y los apuntes que tengan en su cuaderno. La segunda actividad es un completar. Entonces va a salir un texto con algunas palabras que hacen falta, y ustedes van a tener la opción de escribirlas. Entonces deben estar atentos a la lectura que se les compartió en la última clase virtual, en donde encontraban toda la información acerca de la circulación. De ahí van a sacar los términos clave para poder completar ese cuadro, ese texto. Y la última actividad es un crucigrama, también con palabras relacionadas con circulación, y ahí se va a incluir esta parte de circulación en invertebrados para que lo tengan en cuenta. Ustedes saben que el video está disponible, entonces pueden estarlo viendo las veces que ustedes quieran, repetirlo, adelantarlo, retrasarlo, para que puedan desarrollar las actividades. Todas las palabras que se encuentran tanto en la sopa de letras como en el completar y en el crucigrama son o fueron tratadas tanto en el video como deben estar en el cuaderno y en la lectura que se les compartió. ¿Listo? Entonces, estar atentos al desarrollo de estas tres actividades. Por favor, deben tomar un pantallazo o una fotografía del desarrollo de alguna de las tres actividades, la que ustedes mejor, la que les haya ido mejor o lo que mejor les haya gustado, y me la envían por Fidias. Entonces la adjuntan a Fidias, copian la fotografía o el pantallazo y me lo envían por Fidias, ¿ok? Entonces de esta manera me daré cuenta si pudieron hacer las actividades, si comprendieron también los términos y la temática, y podré realizar un proceso de calificación, ¿ok? No olviden por favor compartirlos por Fidias, es importante porque este es el trabajo virtual, se va a desarrollar de esta manera. Entonces esta experiencia de aprendizaje va a tener en cuenta ese trabajo que ustedes envíen por Fidias. Entonces espero que haya podido explicarles de una mejor manera, de una forma más directa, que haya podido también aclarar todas sus dudas y sus preguntas. Si las tienen, me las pueden hacer vía Fidias, o enviármelas con su director de cursos si desean por WhatsApp. ¿Listo? Seguiremos atentos a otras clases virtuales de ciencias en la próxima semana, y recuerden que tienen toda la semana
para realizarlas. Hasta el día viernes pueden enviar todas sus actividades, igual estaré siempre pendiente para recibirlas. ¿Listo? Un abrazo muy fuerte y nos veremos pronto. Adiós.